Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas noches, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, el día de hoy, pues realmente vamos a tener un programa sobre la dignidad humana, la realidad social. Seguimos desde casa, es una de las cosas que hemos tenido que cambiar. Ustedes saben que siempre estamos en el estudio. El día de hoy vamos a estar, como en las últimas dos sesiones, desde nuestros distintos espacios. Y recordando un poquito lo que vimos la semana pasada, pues estuvimos hablando con la licenciada Gina Spence sobre diferencias individuales, los niños en las escuelas y cómo debe ser el trato para cada uno de nosotros desde, pues, obviamente, nuestras diferencias, que son las que siempre nos hacen más humanos y que pues encontremos estos espacios para poder estar todos juntos como sociedad, como mundo, y parte de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que por favor no se despeguen, que ya comenzamos con Sanamente. Bueno, buenas noches. Tengo conmigo esta noche y estoy muy feliz al padre Nelson Magallón, que nos va a estar acompañando. Buenas noches, padre, ¿cómo está? Buenas noches, Ángela. Saludos a todos. Bien, estoy bien, gracias a Dios. Terminando la celebración eucarística y con mucha alegría de poder compartir con todos ustedes este espacio. Muchísimas gracias de verdad por sacar de su tiempo para estar aquí con nosotros. Realmente pues es algo que estábamos organizando desde hace tiempo y creo que qué mejor tema que este para poder conversar, porque definitivamente que hay muchísimas cosas que nos unen a todos. Y una de las cosas con las que quiero comenzar es con un poema que el padre Julio compartió hoy a través de uno de los grupos y se llama Aferrado a mi bandera. La autora es Noris Marciaga y es dedicado a los mártires de noviembre. Así que si ven que estoy mirando hacia abajo es que estoy leyendo el poema que está acá. Y va dedicado, pues por supuesto, a Abdiel Díaz, Iván Mendoza, Tomás Cedeño, que en paz descansen. A ver, dice: perdónenme si con valentía he levantado el pabellón, si he coreado una canción, sin dejar que me domine la cobardía. Perdónenme si salí a luchar sin lograr el objetivo, en cambio sufrí el castigo de no volverlos a abrazar. De paz una quimera de mis manos se esfumó, y en ella solo quedó aferrada mi bandera. Me llevo el alma desgarrada por manos de intolerancia, aconsejadas por la ignorancia de una mente manipulada. Caí y junto a mí se impregnó el tricolor, con la sangre de mis venas. Tomen, tomen ustedes mi bandera. Sigan, sigan luchando con fervor. No serán culpables mis hijos de no tener ejemplos ni consejos, de no tener la sapiencia de los viejos, de no poder vivir con regocijo. Son mis hijos el motivo de pendencia, porque quienes arriesgo mi integridad son ellos, mi razón, mi conciencia, mi ilusión férrea de libertad. Perdónenme, hijos míos, perdón, si les heredo una patria ultrajada, una patria contaminada, de codicia y ambición. Perdónenme, hijos míos, si les heredo una patria desagradecida, pero a pesar de todo, mi amor le confío, por ello volvería a dar mi vida. Perdónenme si de casa salí, sin despedirme, casi seguro de volver. Perdón, sin ver el atardecer, cerré mis ojos, con la patria me fui. Definitivamente que es un poema que por lo menos cuando lo estaba leyendo sentí muchísimas cosas. Yo creo que es muy importante siempre tener como pues este sentimiento, este sentido del ser humano. Y aquí me gustaría pues iniciar un poco, tal vez trayendo un poco a colación el tema
o traer a colación la doctrina social de la Iglesia, que en uno de sus capítulos, el tercer capítulo, nos habla de la persona humana y sus derechos. Y me gustaría iniciar, pues, para que el padre pueda ir compartiéndome tal vez algunas cosas que él tiene ahorita así, que ha estado pensando, que ha estado viendo a través de todas estas cosas, tomando en cuenta pues que son comentarios de nosotros dos aquí conversando desde la parte psicológica y por supuesto desde esta otra parte social, esta otra parte pues, tanto de fe religiosa. Y padre, a ver, cuéntenos, ¿qué podríamos pensar, como vimos, pues el tema tal vez de esta persona humana? ¿Qué podríamos definir, cómo podríamos definir el tema de la persona humana y el tema este de los derechos que tenemos? Sí, la pregunta es interesante y quisiera iniciar con, con una aclaración que hace un filósofo español que se llamaba Julián María, ya murió, donde él decía claramente que la pregunta no es ¿qué es el ser humano?, sino ¿quién es el ser humano? Y parece algo trivial, es decir, algo que no tiene importancia, pero precisamente el preguntar por quién es el ser humano nos abre entonces a una multidimensionalidad, es decir, a una variedad, a una riqueza de lo que es la persona humana, de quién es la persona humana, que es un alguien, que no es un qué, que es un alguien, que no es una cosa, que es un semejante a mí, es, es alguien en el que yo me reflejo, es alguien que me complementa, es alguien que no está puesto para ser un obstáculo, sino para ser compañero de camino. Y a partir de esa reflexión, desde esa realidad, esa capacidad de ver en el otro un semejante a mí que me complementa, que está para ser compañero de camino, que no es un obstáculo, entonces nos lleva a pensar totalmente o a mirar de manera diferente al otro, a la persona humana. Definitivamente que en el último siglo XX, iniciando este siglo XXI, se ha dado hasta cierto punto una desvalorización, perdón, de lo que es el ser humano, de lo que es la importancia del ser humano. Eh, en el siglo XX asistimos a la Primera, a la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial tenemos en el fondo de esa lucha, tenemos una figura como Adolf Hitler, que encabezaba este movimiento social alemán, nacionalsocialismo alemán, que tenía en el fondo un sentimiento de superioridad racial frente a otras personas que precisamente él no consideraba alguien, sino una cosa, que él no consideraba un semejante, sino un ser inferior. Y asistimos entonces a esta masacre de los judíos, de los gitanos, y también de manera no solamente racial, sino ideológica, la persecución contra los filósofos que pensaban diferente a él, contra el cristianismo, sobre todo contra la Iglesia Católica, que fue la que le plantó de lleno esta pregunta, Ángela, acerca de la persona humana, de la dignidad de la persona humana. Y pareciese que entonces el ser humano ha quedado en un segundo plano en cuanto a lo que es la constitución de la sociedad y ha pasado a tomar mucha más relevancia lo que son las cosas materiales, el dinero, los bienes, incluso los animales, con todo el respeto que hay que guardar por ellos y todo el cariño que uno les pueda tener, pero un animal no puede tener mejor dignidad de vida que una persona humana y yo no puedo compadecerme más, no es que no me compadezca, pero yo no puedo compadecerme más de un animal que de un ser humano. Entonces, esa es la pregunta, no qué es el ser humano, sino quién es el ser humano, un semejante a mí, uno como yo, uno que me complementa, uno que es compañero de camino, uno que le gustaría ser tratado como me tratan a mí. Porque siempre estamos o hemos escuchado esto de que el que no conoce su historia vuelve a repetirlo, ¿no? Y yo creo que de alguna u otra manera nosotros estamos viendo esta situación ahorita en nuestro país, pero está pasando en todo el mundo.
De hecho, el día de hoy compartía yo con una, pues una pacientita y ella me decía, es que el mundo está en caos. Y entonces estábamos hablando un poco de este tema del caos, qué es el caos, por qué, quiénes lo hacen. Y al final es muy difícil porque sí, yo creo que hemos cosificado tanto a todas las personas, a todo el mundo, siempre tratando de buscar quién es mejor, pero no por la persona, sino por lo que tiene o lo que hace. Y es tan importante porque vamos educando también así a nuestros jóvenes, vamos educando así a nuestros niños con este poco pensar en la necesidad del otro, mi necesidad, todas estas cosas que están en medio y hemos dejado de ser o de tener tal vez un poco esta inocencia, porque tal vez se puede ver hasta como una inocencia de que somos hermanos, de que todos estamos juntos, de que vamos en lo mismo, que estamos iguales, a decir que pues unos son más que otros o a pensar que unos tienen el poder sobre los otros. Porque también entonces en este caso podríamos hablar del liderazgo. No sé si viene en este momento este tema del liderazgo, pero, pero creo que a veces este tema del liderazgo se va dañando tanto porque pensamos que el líder es la persona que toma las decisiones por todos y hace lo que tiene que hacer como sea, pero en realidad pues hay algunas cosas que deberíamos trabajar en medio de ellas. Entonces, a ver, ¿cómo podríamos entonces nosotros poder entender, porque todos tenemos una dignidad? Y yo creo que muy importante esto de los animales, porque me recuerda, por ejemplo, en las películas, que cuando muere un animalito uno se siente súper triste, pero la película mataron a todo el mundo y nadie dijo nada. Fue como que, ah, bueno, normal, porque se va volviendo de alguna u otra manera como una normalidad. Y bueno, todos saben que yo realmente quiero mucho a los animales y todas estas cosas, pero pues es muy cierto esto, hemos perdido un poco esa sensibilidad hacia el otro. ¿Cómo podríamos entonces nosotros hablar de dignidad? Entendiendo que el ser humano no tenemos que hacernos la pregunta de qué es, sino quién es, y cómo de allí sale el tema entonces de la dignidad humana. Sí, eh, precisamente eh, es mirándome a mí mismo en la profundidad de mi ser, mirándome a mí mismo en toda la maravilla que acontece en mi vida. Miren, si nosotros nos ponemos a pensar bien, eh, hace un video que vi por ahí en las redes sociales hace un par de semanas, me llamó mucho la atención. Para poder nacer, nosotros necesitamos de dos padres, es decir, dos con base 2 exponente 2, ¿sí? De dos padres, necesitamos de cuatro abuelos, necesitamos entonces de ocho bisabuelos, y así cada vez que vamos aumentando la base por el exponente, por las generaciones que van hacia atrás, nos damos cuenta que tras de nosotros hay una infinidad de personas que provienen de ámbitos muy diferentes, y con esa infinidad de personas que hay tras de mi ser, uno lo que se pone a pensar es, chuleta, yo soy una maravilla y cada uno es una maravilla de la creación, porque todas esas personas que están tras de mi historia, eh, no pasó absolutamente nada para que ellos pudieran engendrar a mis antepasados y a su vez llegar hasta mis padres y mis padres engendraran a mí. Entonces, a partir de allí hay como una vinculación, digamos, de mi persona con toda la humanidad. Y eso es una maravilla. Aparte de todo el proceso que hoy aprendemos en biología, del óvulo que se deja fecundar por el espermatozoide y todo lo que va aconteciendo en el vientre de la madre, esa maravilla de la vida que se va gestando, que el mínimo accidente, somos tan frágiles que el mínimo accidente puede irrumpir esa vida, puede poner fin a la existencia, pero nada de eso ha pasado. Todo ha ocurrido de manera excelente, todo ha ocurrido de manera perfecta, por generaciones y generaciones y generaciones, hasta llegar a tener yo mi vida, que es un hecho extraordinario. Cada vida, cada persona es un hecho realmente extraordinario, verdaderamente
un milagro si lo queremos poner en esa dimensión, porque todo ha acontecido de manera perfecta para yo estar aquí. Entonces, cuando yo miro la maravilla de mi vida y de mi existencia, y me miro hoy y nos miramos todos y vemos que estamos sanos o los que no están tan sanos, pero el solo hecho de existir, porque cuántos han llegado a, perdón, no han llegado ni siquiera a la existencia, o no han podido, o han existido en el vientre de la madre y por cualquier razón no han podido nacer. El hecho de estar aquí, ¿sí?, me muestra a mí la belleza, la profundidad, toda esa realidad magnífica de lo que es la vida y el milagro de la vida que acontece en mí. O sea, en la medida en que yo miro mi dignidad, en que yo miro la perfección con la que estoy creado, en la medida en que yo me valoro, entonces yo valoro a los demás. Yo valoro al otro como uno semejante a mí, que siente como yo, que piensa como yo. Bueno, tal vez no piensa como yo, pero lo que quiero decir es que estamos hechos del mismo material. Estamos hechos del mismo barro. Esto es tal vez lo que quiere transmitir el libro del Génesis en esa creación tan bonita de Dios, que toma tierra y que con sus mismas manos nos va modelando y nos va creando. Es una belleza, es para decir que todos tenemos la misma dignidad. En la medida en que yo me valoro, en que yo miro mi historia, que no puedo con ojos largos, desde esa perspectiva generacional hacia atrás, entonces yo miro la maravilla de mi vida y entonces valoro al otro, y entonces miro la dignidad del otro, entonces estoy en capacidad de decir, vaya, el otro también merece respeto por lo mínimo, merece dignidad, el otro también tiene que ser mirado con misericordia. Esa regla de oro que está en el Evangelio y que no solamente pertenece al Evangelio, sino que también es patrimonio de otras culturas, trata a los demás como quieres ser tratado, trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. Entonces, pienso yo, ese es el camino. Tenemos que volver a enamorarnos de nosotros mismos. Tenemos que volver a cautivarnos, a maravillarnos del milagro de la existencia, de la vida, de que todas las condiciones posibles, si lo queremos ver desde este punto un poco así físico, cosmológico, todas las condiciones se dieron para que yo aconteciera, para que mi vida se diera. Y nada contrario pasó que atentara contra ella, y estamos aquí. Y a partir de allí el otro también. El otro también tiene mi misma raíz, el otro también ha recorrido el mismo camino, el otro también tiene la misma dignidad, por lo tanto. Esto porque tal vez ha incrementado esta cultura del autoconocimiento, del amor propio y todas estas cosas, por ejemplo, hablando desde la psicología, y algunas personas creo que han como dañado un poco esto y lo ven ya hacia un poco más el egocentrismo y todas estas otras cosas que bueno, no vamos a estar hablando el día de hoy, pero qué importante es esto, ya que tal vez en algún momento, como no se hablaba de esto, no se practicaba como tal, y ahora estas generaciones vienen tal vez un poquitito más con este tema. Y justamente le preguntaba yo a una paciente, ¿de dónde tú aprendiste todas estas cosas? Del autocuidado, de tomarse tiempo para ella, una chica de 12 años. Y ella me decía, bueno, es que eso es normal. Y yo me ponía a pensar en ese mismo tema de ir echando hacia atrás, papás, abuelos, bisabuelos, o sea, todas estas cosas. ¿Cuándo hubo este corte o cuándo hubo este momento en el que yo empecé a darme cuenta que tenía que cuidar de mí, tal vez hacerlo un poco más consciente? Porque yo siempre le digo a los chicos en la catequesis, se los digo a los pacientes, a todo el mundo con el que yo estoy, el Señor nos hizo, el Señor quiere que nosotros estemos bien. Y esto no significa que yo voy a hacer lo que yo quiero, ni voy a ir eliminando a las personas de mi camino porque no me gustan, sino yo voy a hacer con las herramientas que tengo, me aprendo, me conozco, voy trabajando, voy entendiendo por qué estoy aquí, busco el sentido de vida y a partir de esto yo voy a poder trabajar bien conmigo, claro que sí, pero también con todas las personas que tengo a mi alrededor. Pero, ¿dónde se da este antes y después? Porque si bien es cierto, bueno, la historia, podríamos ponernos a hablar tal vez de historia, pero en las familias, que cada familia es distinta, a pesar de que tenemos la misma raíz,
se va dando este encuentro, o nuestros padres tal vez han buscado que nosotros encontremos estos momentos para cuidar más de nosotros, para estar más pendientes. Y creo que eso mismo hace que hoy veamos tantos jóvenes en las calles de nuestro país, por ejemplo. Ese cuidarnos, ese entendernos como comunidad, como grupo, creo que de alguna u otra manera se había perdido. Tengo que hablar tal vez por nuestra generación un poco más millennial. Uno no buscaba tal vez como esta causa común, sino uno iba pensando en lo que uno tenía que hacer más adelante, en lo que tengo que seguir estudiando, en lo que tengo que seguir haciendo, y hemos visto que tampoco está mal, porque también forma parte de, pero creo que ahora los jóvenes están mucho más como sumergidos en este todos somos juntos, todos vamos al mismo lugar, todos queremos esto. No sé si lo has visto de esta misma manera o qué piensas al respecto de estos cambios generacionales. Sí, solamente para acotar un poco lo del amor propio, que se desvía un poco al egocentrismo, es que en la génesis de la reflexión está precisamente el hecho de que yo soy porque otros han sido antes que yo. Yo soy hoy porque otros han sido antes que yo. Yo me debo a los otros y yo me debo a los demás. O sea, en la misma génesis, en la misma constitución de mi ser, de mi persona humana, yo no me basto a mí mismo. Yo no me he dado la vida a mí mismo. ¿Sí? Yo soy porque otros han existido antes que yo y me han dado la vida. ¿Sí? Dios los ha usado. Dios se ha valido de ellos para darme la vida, para transmitirme la vida. Entonces, es, es un cortocircuito entender el amor propio en sentido egoísta, ¿sí? Que se reserva para sí. El amor por uno mismo, cuando decía lo de la dignidad, apunta siempre a los demás, apunta siempre hacia afuera, apunta siempre hacia la convivencia del otro, para que continúe esa cadena, digámoslo hasta cierto punto, esa cadena genética, biológica, evolutiva, histórica, social, de lo que ha sido el ser humano. Bien, la pregunta es cómo esta generación o sea, ha aprendido a cuidarse un poquito más. Eh, la verdad es que yo pienso que hemos aprendido a las malas. Pienso que hemos aprendido a las malas como sociedad al ver que el egoísmo, que ese encerrarse en sí mismo no ha llevado a ningún lado, al ver que precisamente todos los trabajos sociales, políticos, los cambios generacionales surgen o se dan de mejor manera cuando se trabaja en equipo, cuando se da el cuidado propio. Creo que hemos asistido todos como sociedad eh, a casos donde hay personas muy exitosas, profesionalmente hablando, a nivel académico, empresarial, en todos los ámbitos, eh, y que tal vez han sufrido enfermedades por el estrés, por la ansiedad, por la sobrecarga de trabajo, porque no se cuidan a sí mismos. Y pienso que ese aprender a las malas como sociedad nos ha ido entonces prendiendo esas luces de alerta que el ser humano ha aprendido a lo largo de su historia, como género humano, aprender esas luces de alarma para que empecemos entonces a cuidarnos. Y ha entrado mucho en juego y ha tenido mucha relevancia, digamos hasta cierto punto, esta popularización, si se entiende la palabra, popularización de la psicología. Y la psicología como una herramienta de ayuda. Creo que hoy hay mucho menos tabúes acerca de la psicología. Antes, obviamente, el que iba al psicólogo se decía que estaba loco, el psiquiatra ni se diga, pero hoy hay mucha más apertura por parte de los jóvenes a asistir a terapias, a reconocer que se está mal, a buscar ayuda, mucho más que antes. Y la sociedad en general se ha abierto poco a poco a estos temas, a este buscar ayuda, a esta apertura del ser, a este exponer los sentimientos, a buscar la sanación de las heridas. Pero pienso que sí, que hemos aprendido a las malas, ¿sí? Hemos aprendido a las malas y esta generación, por ese aprendizaje negativo, tal vez toma mucho más cuidado, incluso a nivel de políticas sociales, de salud pública, a nivel de salud mental. Hay mucha más divulgación y por ende hay mucha más conciencia en la sociedad, por ese aprendizaje a las malas, reitero, del autocuidado,
de la valoración también que va en la misma línea, ¿no? De lo que es la autoestima y el trabajo en equipo y todo lo demás. Muchísimas gracias por esa reflexión tan importante y sí, es cierto. Yo creo que ahora desde diferentes aspectos, porque no solamente desde el área familiar como lo estaba yo comentando, sino que diferentes espacios nos dan este poder conocernos más. Ya no es un loco el que va a la terapia, sino que queremos conocernos más, queremos buscar todos estos espacios para estar mejor, para sentirnos mejor. Y qué bueno, porque la verdad es que como mundo, como sociedad en general, no solo hablando de nuestro país, estamos pasando por situaciones complicadas. El tema de las migraciones masivas, el tema de la minería, y muchos otros temas, las guerras, y guerras que tal vez uno pensaría que son por cuestiones que, no sé, a veces un poco complejas, porque uno pensaría, ¿y por qué no conversan? ¿Por qué no lo hablan? Pero todavía seguimos peleando espacios de tierra que tal vez no nos corresponden, muchos seguimos peleando temas raciales, que para, yo siempre lo pienso, en esta etapa del mundo, qué complicado es que todavía sigamos teniendo nosotros discriminación hacia otras personas por verse distintas a nosotros. Entonces, ¿cómo poder encontrar ese balance? Porque una de las cosas que también es importante para nosotros es poder generar este sentido de patriotismo. Y creo que como nosotros, también otros países, por ejemplo, España ahorita está marchando en sus calles por temas del gobierno. Tenemos, bueno, lo que ya conocemos de Rusia y Ucrania. Tenemos lo que está sucediendo en el lado de Palestina, Gaza, Israel. En nuestro pueblo latinoamericano, en diferentes lugares, también está pasando este tema. Entonces, ¿cómo encontrar ese balance entre todas estas cosas que nosotros queremos hacer, queremos estar, queremos participar, pero a veces uno también tiene como que echar hacia atrás y decir, ¿cuál es la mejor manera para hacerlo? ¿Cómo sería buena mi participación? Porque a veces uno se va en esta emoción y puede terminar afectando a personas inocentes que no tienen nada que ver o que tal vez no eran los principales actores de la situación. Como muchos casos que hemos estado viendo, no solo lo digo en nuestro país, sino en diferentes partes del mundo, en donde mueren personas que, bueno, otra persona decidió que quería terminar con estas vidas. Y una de las cosas que nos dice en la doctrina social de la Iglesia en el 133, en ningún caso la persona humana puede ser instrumentalizada para fines ajenos a su mismo desarrollo, que puede realizar plena y definitivamente solo en Dios y en su proyecto salvífico. Y bueno, ahí vamos hablando, el hombre en efecto en su interioridad trasciende el universo y es la única criatura que Dios ha amado por sí misma. Por esta razón, ni su vida, ni el desarrollo de su pensamiento, ni sus bienes, ni cuantos comparten sus vicisitudes personales y familiares pueden ser sometidos a injustas restricciones en el ejercicio de sus derechos y de su libertad. Y a veces pasa no, siempre pasa en nuestros países que ya no podemos confiar ni siquiera pues en esta parte de nuestros líderes. Hablando de líderes no solamente en temas de Estado, sino en los líderes de diferentes lugares, de los trabajos, de diferentes lugares, porque hemos perdido ese sentido de poder escuchar al otro, de poder pensar en el otro, de poder empatizar con el otro. Yo creo que hay personas que todavía no pueden reconocer el tema de la empatía y lo ven como una palabra así como muy lejana, pero ¿cómo un buen cristiano puede, padre, trabajar la empatía, trabajar esta comunicación asertiva, trabajar estas cosas que como seres humanos son las que nos ayudan a tener un mejor desarrollo? Porque la verdad es que a veces uno piensa, bueno, no, desde la psicología, pero es que nosotros como cristianos, como buenos cristianos, tenemos que también aprender estas cosas. Y siempre lo he dicho, siempre lo recuerdo cuando el padre Julio dice, hay que ser como Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Era una buena persona que buscaba el bien a los demás. Tal vez muy simple, porque decir eso tal vez estoy simplificando demasiado, pero es una buena manera, por lo menos para que los jóvenes puedan entender que uno empieza siendo un buen cristiano, siendo un buen hermano de las otras personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos encontrar eso y más en estos momentos de crisis? Sí, sanando las heridas personales de la propia historia.
Nadie que está herido en su afectividad, en su amor, está en capacidad de amar a los demás. Y no estoy diciendo con esto porque todos estamos heridos. Lo que quiero decir es que cuando hay heridas muy marcadas en nuestra propia historia, por la ausencia de los padres, por cualquier tipo de abuso, por algún trauma, todas esas heridas tienen que ser revisadas, tienen que ser habladas y tienen que ser sanadas. Porque precisamente allí, y creo que me voy a meter un poquito, disculpa, en aguas que tal vez voy a poner a piratear, por suerte estás tú aquí que eres profesional en eso, eh, todas esas proyecciones que nosotros podemos hacer hacia la figura de autoridad o ante las injusticias a nivel social, y hay personas que lo toman muy personal, cuando en realidad es un problema de todos y no tienen como esa capacidad de manejar las emociones, pueden ser proyecciones de sus propias heridas, de sus propios traumas, con la figura paterna, con la figura materna, tantas realidades que nos hieren y solo en una revisión de vida exhaustiva nosotros podemos entonces aspirar a ese manejo de las emociones, nosotros podemos aspirar a esa madurez. Miren, el cristianismo desde siempre ha sido una invitación, por ejemplo, del mismo Jesús a la soledad, al silencio, claro, en momentos, ¿sí? Una soledad, un silencio para volver a los demás. Pero en esa soledad, en ese silencio, en ese retiro, en esa introspección, en ese Jesús retirarse al hablar con Dios, en esa tradición monástica después de los tiempos de persecución, ¿qué tenemos allí? Tenemos personas que hacen introspección. ¿Qué es introspección? Entrar en sí mismo, revisar la historia, revisar la vida. ¿Cómo inicia, por ejemplo, el tema de la confesión sacramental que hoy tenemos nosotros? Inicia con los monjes que por un ejercicio de humildad sacaban eh, eh, todos sus pecados, aunque les diera vergüenza, lo contaban, lo decían, porque se daban cuenta de esa manera de dos cosas, que se liberaban, que contaban tal vez las causas o lo que ellos pensaban por lo cual habían pecado, y que también el hecho de contarlo, de decirlo, hacía que buscaran en el consejo del hermano una forma para ser mejor, para no pecar, para llevar adelante la vida de santidad. Entonces, el camino es sanar las heridas. Yo puedo escribir mi historia, yo tengo que escribir mi historia, yo tengo que estar en capacidad de narrar mi historia. Claro, no se la voy a narrar a todo el mundo, no. Pero yo tengo que tener a alguien de confianza, un sacerdote, un amigo, en quien yo pueda desahogar también y sacar todas aquellas heridas, todas aquellas cosas que en mi vida han causado trauma, han causado profundos dolores, para entonces iniciar ese proceso de reconciliación conmigo mismo y volcarme al otro y salir al otro para poder gestionar mis emociones. Miren, Jesús en el desierto nos enseña a pensar antes de actuar. Cuando el demonio, Jesús tiene hambre después de 40 días y el demonio le dice, convierte la piedra en pan. Todos las tres tentaciones que son un paradigma, es decir, Jesús no solamente fue tentado 3 veces, fue tentado a lo largo de toda su vida. Es un recurso narrativo del evangelista Mateo que nos habla a modo paradigmático, es decir, de cómo enfrentó Jesús las tentaciones. Él convierte la piedra en pan, el tírate del pináculo del templo, el adora mamita, dale todo. Son invitaciones del mal a actuar sin pensar, a actuar desde el instinto, a actuar desde las emociones solamente, desde el sentimentalismo. Y Jesús pone pausa y piensa. ¿Pero por qué pone pausa y piensa? Porque ha hecho un ejercicio introspectivo de 40 días. Es decir, él mismo se ha vencido a sí mismo en su propia carne y traduciendo eso a nuestros días,
Él conoce su realidad, conoce sus debilidades, conoce por dónde puede entrar el maligno y evita. Entonces, nosotros estamos llamados hoy a hacer esa introspección, a meternos en nosotros mismos, a buscar esas heridas, no para maltratarnos sacando esas heridas, sino para sanarlas. De hecho, igual cuando nos hacemos una herida, un corte, hay que sanarla y cuando se está sanando duele también, por hacer una analogía, pero es necesario ese dolor de la sanación. Solo así podremos entonces pensar en esa proyección social, en esa proyección hacia el otro, en ese llevar adelante los ideales. Pero el camino, yo estoy convencido de eso, el camino que nadie puede evitar es el de la sanación de las heridas, y desde el plano espiritual, el del ir al desierto y enfrentarse consigo mismo y con la gracia de Dios vencer, sanar, salir adelante. No veo otro camino, no veo otra forma auténtica. Muchísimas gracias, creo que esta reflexión es súper importante y este tema de actuar desde el instinto, porque a veces los instintos son tan, digámoslo de alguna manera, tan salvajes que podríamos hablar aquí también de algunas otras cosas que tienen mucho que ver con la parte psicoanalítica y creo que daríamos muy en el punto de lo que está sucediendo, ¿no? De ese instinto de hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero y no hay vuelta atrás. Lo realizo, lo hago, me satisface, sigo. Entonces, qué importante puede ser ese volver a la conciencia, volver a este centro, pero sobre todo pues teniendo siempre en mente a Dios y en nuestro corazón y nuestra conciencia, porque a veces uno dice que sí, que ay, sí, Dios y tal, pero no lo tienes consciente y eso hace que entonces uno no lo trabaje, no lo medite, no nada, y entonces queda como en una fe tal vez hasta un poco tibia, porque no nos conocemos. Y bueno, ahí van muchas otras cosas que podríamos seguir conversando, pero en este momento nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y pronto volvemos con más de Sanamente.
muchísimas gracias a todos por seguir con nosotros. Pues realmente la canción tiene un fin. Cada vez que nosotros tenemos aquí una canción y tal, es para seguir reflexionando del tema que estamos compartiendo. Y bueno, en otras ocasiones es para pasar bien un buen rato y bailar ahí un poco. Entonces, me gusta muchísimo y realmente creo que es una de mis canciones favoritas, esta canción de Marisol, una artista panameña. Y hay una parte en la que dice, iba corriendo a prisa, pero tu derecha me alcanzó, iba malgastando mi vida y apareciste Dios, ¿no? Yo creo que a veces en la vida vamos corriendo, tal vez sin ni siquiera pensar en qué viene, como que uno va corriendo en un camino que uno como que nunca termina y de la nada llegan cosas y uno va como muy apurado. Y creo que esta parte es importante porque a veces hay que hacer pausas. Tenemos que tener pausas, tenemos que, pues, obviamente, siempre, como lo estaba diciendo antes, del corte, el tema de tener a Dios presente siempre en nuestro corazón y tener esa conciencia de lo que hago, de lo que no hago, de cómo lo hago y cómo quiero seguir viviendo mi vida. Porque en algunas ocasiones vivimos como atados, tenemos ataduras, lo que nos comentaba el padre Nelson de todas esas heridas de la vida de diferentes tipos. Porque a veces uno piensa como que no, pero a mí no me pasó nada. Pero puede ser que hay pequeñas cosas que tenemos allí dentro que nos siguen doliendo, que nos siguen molestando. Y es como la espinita cuando está en el zapato, que uno siente como que algo pincha de repente. Entonces, veamos qué es lo que tenemos, veamos qué es lo que hay. Y con la ayuda de personal idóneo, de un sacerdote que ustedes tengan cerca, de personas de confianza, eso siempre es importante para que nosotros pues podamos estar mejor, ser mejores y también poder ser mejores ciudadanos. A mí me gusta mucho la música y hasta en temas de protesta. Yo creo que uno protesta hasta con la música, porque a veces cuando uno se siente de alguna manera u otra, uno escucha una música, una canción y eso pues nos ayuda bastante a soltar estas emociones. Comentarios con los que no quiera dejar, padre. A ver, cuéntenos, ¿qué cosas piensa usted que son importantes para este momento, pero sobre todo pues para vivir en plenitud o de la mejor manera posible estos momentos del mundo? Sí, hay que, reitero, buscar la interioridad. Tenemos que ser capaces de vivir auténticamente esa dimensión trascendente, es decir, de ir más allá del ser humano, ya que estamos metidos en una sociedad bastante materialista, bastante consumista, que al final se ahoga en sí misma, ¿sí? Que pone toda la fuerza en el ser humano, en la capacidad del ser humano, en los avances, y una sociedad así es atea, atea en la práctica, aunque diga con los labios que cree en Dios. Entonces, la forma de cultivar esa trascendencia, ese ir más allá, es precisamente buscando la interioridad en nosotros mismos, buscando esos espacios de oración, de meditación, de tranquilidad. Son necesarios, buscando espacios de silencio, por lo menos 5 minutos al día de silencio, sin el celular, 10 minutos al día, breve, entrar, ponernos en sintonía con ese ser trascendente, con Dios, buscar esa realidad de nosotros mismos. Miren, que de ya en la propia vivencia de la fe cristiana católica, nosotros tenemos esos tiempos privilegiados, la cuaresma, pero no nos gusta el silencio. Tenemos ahora el Adviento también, que tiene un corte penitencial también, que tiene un carácter también de austeridad, de espera, mucho menos marcados que en el tiempo cuaresmal, pero me preocupa mucho cuando llega el primer domingo de Adviento y la gente dice que ahí ya estamos en Navidad. No, no estamos en Navidad. Estamos en la preparación, es decir, tenemos que buscar esos tiempos fuertes, aprovechar esa espiritualidad también de la iglesia que nos ayuda. Estamos muy materializados en la iglesia. Diría el Papa Francisco, estamos muy mundanizados en la iglesia. Tenemos que cultivar ese centro de trascendencia, de espiritualidad. Tenemos que cultivar el valor del silencio. El silencio me preocupa y no tengo nada en contra de estas manifestaciones de fe, pero me preocupa esa incapacidad que tenemos para hacer silencio frente al Santísimo Sacramento. Estas horas santas tal vez llenas de mucho canto, de mucha bulla, pero el silencio
es fundamental. El silencio es sumamente importante. Guardar ese espacio de intimidad donde yo no tenga que abrir los labios para decirle al Señor que venga a mi vida, para decirle al Señor que lo amo, sino que con el latido del corazón, decía Santa Teresita, cada latido de mi corazón, Señor, es una forma de decirte que te amo, porque tenemos que recuperar esa trascendencia, tenemos que recuperar esa confianza en Dios, que no estamos solos. Y para confiar yo tengo que abandonarme también. No puedo centrar todo en mis propias fuerzas, en mis propias capacidades, ni como persona, ¿sí?, como individuo, ni como sociedad. La espiritualidad cristiana está llena de esa interioridad, está llena de ese silencio, está llena de esa búsqueda de la trascendencia. No la mundanicemos, por favor, no la materialicemos tanto, ¿sí? Recuperemos ese espacio trascendente, ese espacio de la soledad, del silencio, para volver a Dios, para volver a nosotros mismos. Muchísimas gracias. Bueno, es un mensaje importantísimo. Yo creo que, bueno, realmente nosotros no estamos acostumbrados al silencio para nada. A muchas personas les incomoda. Y yo siempre digo, ese tema, ese espacio de estar solo por un rato, de disfrutar de ese momento, de vivirlo, de encontrarse, es tan importante para nuestro desarrollo, pero pues a veces no lo practicamos. Entonces también una invitación desde la parte psicológica a que ustedes puedan tener estos silencios. Y de hecho la mezcla de ambos es maravillosa, ¿no? Qué mejor momento en silencio para estar que con Jesús. Entonces, qué importante, como siempre lo saben, les digo que el ser humano es un ser bio, psico, socio, espiritual. Entonces, importante llenar, trabajar y estar en esta constante con todas estas partes de nuestra persona, que no somos aislados, no somos una cosa, estamos viviendo en este momento y vivámoslo bien desde nuestros espacios. Y bueno, no me queda más que despedirme agradeciéndole muchísimo al padre Nelson Magallón, que ha estado con nosotros la noche de hoy, porque estamos totalmente en vivo. Entonces, y bueno, sobre todo, pues también importante que nos compartiera todo su conocimiento, bueno, parte de su conocimiento, porque nada más hemos estado aquí una hora, pero aquí el profe podríamos hacer otros programas, así que lo invitamos para que siga compartiendo con nosotros en algunos otros momentos cuando esté disponible, sanamente ya de su casa. Así que muchísimas gracias, padre. No sé si quiere despedirse de todos. Sí, agradecerte, Ángela, la invitación. La verdad que tenemos pendiente el tema. Tenemos pendiente otros temas. Sí, esperemos poder llevar adelante estos proyectos para servir a la comunidad. Sí, hermanos, confianza en Dios, esperanza en medio de toda esta realidad difícil. Es una realidad sociopolítica, un panorama muy complejo, pero por eso decía que no podemos perder esa conciencia de la trascendencia, de ir más allá, de confiar en Dios, no perder la esperanza en Él, la oración en silencio, frente al Santísimo, en la casa, es fundamental, el entrar en nosotros mismos, eso nos va a centrar, invitemos a Dios que sea el artífice, el dueño de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, pongámoslo en el centro de la vida, de verdad, con conciencia plena. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Hoy no leímos los saluditos, pero le mandamos un saludo a Lucy, que nos está acompañando igual como siempre desde Costa Rica, y a Fanny, a Orlando, que también nos están acompañando esta noche. Bueno, a los dos Orlandos que nos acompañan como siempre todas las noches, y a todas esas personas hermosas, maravillosas que también están aquí. No estamos solos, somos una comunidad. Así que si ustedes necesitan, yo también pues estoy disponible para escucharles. Y bueno, nada, somos más fuertes si estamos juntos, así que nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles a las 7 de la noche. Y bueno, que tengan un feliz descanso. Saludos. Bendiciones.
Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes reflexiones del Evangelio e igualmente vamos a estar haciendo el Rosario Misionero. Nos mantenemos en oración, principalmente con un